6 minutos, 12:06. Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar Válvula de Escape a través del 90.9 Tabasco y Radio. Y hoy tengo dos grandes invitados, dos amigos ya de tiempo que he compartido cabina. Bueno, con él compartí cabina aquel día, el martes, ¿no? El martes estuvimos en cabina. El año pasado. Este año. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y dijeran por ahí, a veces hasta lo decimos en cotorreo, de que se están perdiendo los valores. Hoy vamos a hablar de los valores sociales, ¿no? Y para esto tenemos dos grandes invitados. Si se pueden presentar, por favor. Juan Carlos Torres. Pues hoy vamos a hablar, como bien dices, de valores sociales. Y Ernesto Serna, amigo de estos dos grandes personajes del mundo radiofónico y de la música tabasqueña, así que aceptamos la invitación con mucho gusto, Julio. Gracias, hermano. Ernesto ya tiene rato que no, ya habíamos compartido cabina hace como 4 años, 5 años, yo creo. Por ahí pasa como no, rápido. Como 5, creo que fue antes de la pandemia. Y no invitaron. Ya, no te conocía todavía, hermano. Pero sí, bueno, me acuerdo. Pero ya lleva un ratillo. Ya tiene un rato, sí, hablamos un poco sobre metal, porque Ernesto, digo, eso siempre lo he platicado, porque a veces la gente nos toma como, bueno, no a mí, ¿no? Yo soy un comunicador. Pero a los músicos, y más sobre todo metal, piensan que todo es oscuro y todos y son malandros, ¿no? No, pero nada. hay gente, no, realmente no. La gente que yo siento, sin ofender a los rockeros, pero siento que en el metal hay gente con más preparación. Me refiero que yo he conocido metaleros con doctorado, con maestrías, o sea, muy cultos, pues. Como que siento que en esa parte, digo, si estoy mal, alguien que me refute lo que diga, pero siento que son más cultos y más preparados. Te voy a decir algo. De entrada, un músico, y te lo puede decir Juan, pues ya tiene, digamos, científicamente una neuroplasticidad y una capacidad sensitiva muy fuerte, por algo es músico. Pero la gente que tiene que ver específicamente con el metal como música, no solamente, y es lo que incluso grandes compañías que se dedican a la industria del entretenimiento y la música siempre han querido encontrar, ¿no? Encapsular la esencia de cómo la gente adepta al metal, al hard rock, ¿no? En este caso, y al heavy metal y todas sus variantes y subgéneros. ¿Cómo puede un estilo musical tener tantos adeptos, llenar estadios, incluso sin tener publicidad en ningún sentido en los grandes medios de comunicación? Porque no solamente el metal es un tipo de música que se caracteriza para la gente que no tiene el oído para ello por una estridencia, sino va más allá, es un estilo de vida, no es una etapa formativa. Lo tomas en una etapa quizás en formación de tu vida, pero muy difícilmente va a salir de ahí, se convierte en un estilo de vida. Y como dato, Finlandia es el país con uno de las mejores calidades de vida, de las mejores calidades de gobierno, de las mejores calidades educativa, económica, de todo lo mejor. Y es el país per cápita con más bandas de metal. Esto quiere decir que, bueno, la gente que le gusta el metal tiene otro tipo de mentalidad, quizás un poquito más abierta y a la vez más cerrada en el aspecto de defender su música, porque no es una moda, es un estilo de vida. Pero sí, Finlandia es el país con más cantidad de bandas de metal y el país con el mejor sistema educativo, así que ya saquen sus cuentas. Ándale, ¿no? sí. Para que vayamos cuadrándonos y distinguiéndonos, ¿no? Pues él es Ernesto. Para la gente que nos está escuchando a través del 90.9 y nos esté viendo a través de las redes sociales de cualquier plataforma donde esté Tabasco y Radio 90.9, pues él es Ernesto Serna, Gracias. Licenciado Ernesto Serna. Gracias, ¿Eres licenciado en Ciencias Políticas? Tengo una licenciatura en Derecho y tengo una maestría en Administración y Políticas Públicas. Y bueno, como siempre, ¿no? Un entusiasta de la filosofía y de las ciencias blancas. ¿Y metalero, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo? Hueso Colorado. Hueso Colorado, ya añísimos. Ya uno ya cuenta por 20, 30 años, ¿no? La experiencia. Ándale, exacto. Ya por décadas, ¿ya? Sí, ya. Por décadas. ¿Cuántos años de metalero tienes? Sí, ya un buen tramo, ya. Sí, ya tiene rato. De hecho, tuviste tu banda, bueno. Hemos pasado por todas las etapas, ándale, ¿no? Sí, sí, súper padre, de verdad, y ya hemos coincidido en otros programas. Y realmente sí es una persona con mucho conocimiento, perfecta e indicada para que hoy hablemos acerca de los valores sociales. Y pues bueno, nuestro amigo el licenciado en Filosofía y Letras.
Juan Magia, más conocido como Juan Magia. Más conocido como el Juan Magia. John Magic. John Magic, ándale, John Magic. Me gusta para John la banda. Magic. Ándale, ya te sacó De hecho, ya me tu nombre diciendo el artístico. Magic. John Magic. Oigan, pues son las 12:12 minutos. Vamos a escuchar algo de música en lo que abordamos este tema. De verdad, si quieren también comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 99 33 16 16 16. Y antes de irnos al primer corte musical, agradecer a Sujei, que está en los controles técnicos y es la directora artística el día de hoy. Gracias, Sujei. Y en los controles del streaming, a nuestro querido productor Pedro. Vamos a escuchar esto de los Beatles. Help. Volvemos, 12:02 minutos. 12:17 minutos. Estamos de vuelta hoy con este tema, de verdad que está muy interesante y que no dejamos de dejar desapercibido, que son los valores sociales. Y para esto, como les comentaba, tenemos estos dos invitados para que nos platiquen acerca de qué son los valores sociales. Y aparte muy necesarios. Y que se deben de transmitir de generación en generación. Totalmente, tiene que ser algo heredado y independientemente de eso, tiene que haber una conexión, tiene que haber una interacción intergeneracional. Definitivamente, independientemente de que exista un conocimiento estandarizado de los valores sociales, la realidad es que los valores sociales son cosas que se tienen que transmitir desde el seno de la familia. Y hay muchas responsabilidades dentro de este ámbito de valores sociales. Primeramente desde dentro de la familia, posteriormente nosotros como sociedad también tenemos una obligación de transmitir estos valores a los demás jóvenes, ¿no? A los adolescentes. Y no solamente a ellos. De hecho es que esto es tan amplio que en muchas ocasiones hay que considerar también que existen adultos mayores que no tuvieron acceso a este conocimiento por X razón. A muchos han tenido una vida muy pesada, y hablaremos del tema de la ignorancia, que muchas veces no es una ignorancia porque no hayan querido, no hayan querido entender o aprender cosas de la vida, sino simplemente sí ignoran estas cosas porque no tuvieron acceso a esa oportunidad de educación. Y de esa educación me refiero precisamente a transmitir estos valores, ¿no? Y estos valores son sumamente importantes y necesarios. Hoy estamos viviendo en la actualidad y no vamos a ir muy lejos, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el estado de Redondas, no vamos a hablar de específicamente lo que sucede, pero yo creo que todos somos conscientes de que vivimos tiempos complicados, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños están viviendo tiempos complicados, y yo creo que es lo más preocupante, porque independientemente de nosotros que estamos viendo un presente, ellos son el futuro, ¿no? Es lo que creo que nosotros ya como adultos, como padres, siempre estamos procurando, que ellos estén inclusive mejor que nosotros, ¿no? Por supuesto, nosotros también tenemos que trazar un buen presente, porque es a través de este buen presente que nosotros hacemos que vamos a buscar un mejor futuro para ellos. Y entonces vemos esta necesidad imperante de que se puedan conocer a través de la educación en casa y socialmente sobre los valores. ¿Qué valores son estos? ¿Qué valores vamos a hablar hoy? Bueno, primeramente vamos a hablar de un valor muy importante, que es el valor de la fraternidad. Yo considero que va a ser el primero porque nosotros hoy en día vivimos los tiempos, como ya comenté, pero sobre todo creo que nos está haciendo falta mucha empatía. Juan, antes que sigas, perdón, antes que continúes, ya estamos entrando en materia al tema. ¿Existe un total de valores? O sea, que digas, ¿son tantos valores? Y si sí, ¿cuáles son? No, podemos técnicamente decir que existe, en palabras, ¿no? Número de valores. Uh-huh. Impuestos o estandarizados dentro de la sociedad, pero la realidad es que estos valores como tal, más allá de definirlos por el número de valores que existan, son cosas que se van necesitando, la sociedad va necesitando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la empatía hace un instante, y ¿tú consideras que necesitamos empatía? Claro, la empatía es uno de los valores que necesitamos tener. Por supuesto. Entonces, es la misma necesidad, el entorno, lo que va a abrir la necesidad de los valores. Entonces, es ahí donde lo vamos a explicar. Ahora, estos valores sí tienen que ser reconocidos por nosotros. Es decir, cada sociedad vive diferentes circunstancias, pero un ser humano íntegro, una persona, debe de conocer estos valores, debe aplicarlos en su vida diaria, pero en la sociedad, la medida, la necesidad,
nos va a pedir que empleemos estos valores. Exacto. Como la tolerancia y otros más que vamos a hablar, ¿no? Ahorita hablando de la fraternidad, cuando yo digo la fraternidad, ¿por qué digo la fraternidad? Porque me gustaría comenzar hablando sobre algo muy importante. Todos vamos a decir en casa, oye, ok, está bien, vamos a hablar de los valores y cuando yo los haga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los puedo emplear? ¿Cómo puedo generar un cambio? ¿No? Me gustaría por ahí mencionar algo que, la verdad lo menciono mucho, me gusta mucho decirlo y quiero abrir con esta frase, ¿no? Y la leí por ahí, y voy a decir que la leí por ahí porque pues si menciono a la persona, pues a lo mejor va a ser un poquito complicado luego explicar esa parte. Pero dice así, ¿no? Si tú quieres cambiar el mundo, ve y abraza a tu familia. Exacto, hermano. Entonces, a veces son pequeñas... Por ese dicho que dice que todo empieza desde tu casa, ¿no? Justamente. Entonces, vamos a empezar de ahí, vamos a hablar de los jóvenes, vamos a hablar de los niños. Y yo digo, la realidad es que todos, independientemente de lo que sea, podemos aplicar estos valores en diferente medida y de formas a veces que parecen muy pequeñas, pero que van a hacer una diferencia inmensa. Solo imagínate tú cómo se va a sentir tu hijo, que después de mucho tiempo, que no le abrazas, que no le dices que lo amas, que no... Y ojo, el amor no es precisamente decirle solo que lo amas. Exacto, es demostrárselo con hechos. Y enseñarle. Enseñarle a amar a los demás, al prójimo. Enseñarle estos valores que luego van a resultar. Porque el amor es un valor también. Por supuesto, totalmente, es un valor. Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Yo considero que una de las primeras cosas que podemos hacer es ir a tu casa, darle amor a tu familia, darle amor a tu hijo y decirle, hijo, ¿sabes qué? El otro día te regañé porque saltas arriba de la cama, pero no es porque yo no te quiera ver sonreír cuando saltas arriba de la cama, es que no quiero que te caigas y te lastimes. Exacto. ¿No? Y muchas veces... Crear conciencia, ¿no? El por qué se está haciendo las cosas, no nada más llegar y ser como un dictador. Sino es correcto. Es correcto, ¿no? Y a final de cuentas, ahí vemos un nuevo valor. Te digo, estos valores van a ir surgiendo. Exacto. Pero, conforme las situaciones, ¿no? Pero, las situaciones. Pero todo esto en nuestros hijos va a dejar impregnado un criterio personal, donde ellos ya no van a ser influenciados. Bueno, puede darse el caso, ¿no? Pero van a tener mejores herramientas para no dejarse ser influenciados por aquella gente que les diga, oye, ¿sabes qué? Vente acá, esto es fácil y vas a tener dinero, te va a ir bien, pero tienes que hacer esto. Exacto. Aunque vaya en contra. Ahí viene la honestidad, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Sí, Ernesto, tú acabas de hacer como un blog o un podcast acerca de también sobre los valores. ¿Por qué te nació a ti hacer esto, Ernesto? Pues sí, tengo una página en Facebook, ¿no? Que se llama Sentido No Tan Común. Buenísimo. Que precisamente habla de filosofía, de cultura, de educación social, ¿no? Y la necesidad de hacerlo es porque pues al final siempre a lo largo de la vida te resuenan ciertas cosas que sabes que las necesitas canalizar, ¿no? Y a veces hay situaciones en tu vida, experiencias que te van dando, ¿no? Intuitivamente para dónde va, y el hecho de poder ser padre, tener mi familia ya como tal, pues te da también un sentido y un propósito de a dónde va todo eso que ha sido acumulado en el paso del tiempo, ¿no? Como es la cultura, ese conocimiento, la literatura, todo ese tipo de herramientas comunicativas y de conciencia histórica, ¿no? Que te permite tener un sentido superior en la vida y decir, hey, vamos a aportar con algo que estamos viendo objetivamente que puede servir a los demás. Porque yo lo puedo inculcar en mi casa, en mi familia, en mi hija, pero también el conocimiento es para compartirse. Exacto. Entonces para eso es la cultura, es para incentivar, enriquecer los valores sociales, que los valores sociales o los valores morales son los códigos, conductas y acciones que nos permiten convivir en una sociedad civilizadamente. Hoy te acabas de decir algo también muy certero, el de no solamente enseñarlos, sino también activarlos, hacerlos, llevarlo a cabo, que tu hijo que vea que tú le estás diciendo, pero que vea que también lo estás aplicando en tu vida diaria, ¿no? Que de decir podemos hacer un mundo de maravillas con la palabra, pero si no lo aplicamos caemos en el sofismo, caemos nada más en una retórica vacía, y estamos llenos de retóricas vacías por todos lados. Entonces, ¿qué va a hacer? Si algo tiene la cultura cuando es genuina en tu persona, es que va a moldear, y eso es lo importante, moldear tu carácter, moldear tus acciones. Entonces los códigos
los valores son cuando se accionan. Como bien decía Juan, Exacto. hay momentos que ciertos códigos van a tener preponderancia sobre otros, dependiendo del estado en que uno se encuentre. Pero bueno, por decir, la fraternidad que viene de fratos, que viene de padre, que viene de paternidad, es ser paternal en un sentido empático, como él dijo, con la sociedad, con tus seres queridos y con la sociedad. Porque dicen, ok, entiendo que todo el mundo amamos y tratamos bien la mayoría de nuestros seres queridos, pero quien va a definir a la persona cómo eres es cómo tratas a los demás. Si eres fraterno con los demás. Claro, la congruencia. Claro. Congruencia, exactamente. Lo pongo en un contexto más práctico y cotidiano. Yo como jefe en un área puedo tener gente que me trata de maravilla, porque tienen un interés conmigo. ¿Por qué es el jefe? El jefe. Pero no me interesa tanto si soy una persona que tengo conciencia de esos alcances, cómo me trata a mí. Quiero ver cómo trata al demás. Y hay casos que sí, digamos la palabra el achichincle te trata como que te carga casi, pero vamos a ver qué me dice la gente que tiene que comunicarse o necesitar de esa persona que a mí me trata bien, como lo trata. Y pueden ser despiadados y crueles, ¿eh? Entonces, dependiendo del interés. Entonces, ahí ya no hay un valor que me da quien me trata así. Hay una conveniencia. Pero acabas de decir algo muy importante, Ernesto. Por eso te lo pongo así nada más en contexto de vida cotidiana. Ándale, y está súper Por bien eso el lo ejemplo, bajo así. porque los valores no son para ciertas personas, es en general. Es en general, o sea, en tu vida diaria, es más, si te encuentras igual, digo, no es por menospreciar, pero si te encuentras un vagabundo en la calle, decirle buenos días, esos son valores. O como le puedes decir al dueño, al gerente de cualquier empresa. A mí me toca pasar en mi colonia popular donde están 2, 3 tirados ahí alcohólicos con problemas graves. ¿Cómo se llama? El escuadrón de la muerte, ¿no? El escuadrón, y les digo, con permiso, hermano. ¿Qué colonia es para no? ¿Qué colonia es? Porque ando buscando compas. Oigan, son 12:28 minutos, el tiempo se nos está yendo de volada y vamos a regresar. Ahorita vamos a ir a un corte musical y también un corte comercial. Vamos a escuchar algo de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Está una excelente rola. No sé de una vez, vamos a escucharlo y seguimos hablando de esto, de los valores sociales con mis dos amigos, Juan y Ernesto. ¿Va? Vuelves un rato más. Es Válvula de Escape. 12:35 minutos, escuchamos una parte de la canción de Aerosmith y seguimos hablando acerca de los valores sociales, del impacto, de la importancia que tiene que también nosotros dárselo es una herencia que le debemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Debería ser, ¿no? Debería ser obligado. Debería ser. Y abundemos cuáles serían los valores más cotidianos, por así llamarlo, a los que nosotros deberíamos inculcarle a nuestros hijos. Ok, es el respeto, que va aparejado o subsecuente como consecuencia a la dignidad. Porque la dignidad es el respeto propio, ¿no? Uh-huh. La libertad, que en esta abarca pues la libertad tanto de tránsito como de expresión, ¿no? Sobre todo la que más acusante tenemos, la libertad de poder expresarnos, la libertad de decisión, la libertad de conciencia, que esas últimas dos están muy inducidas por un sistema que nos hace que tengamos esa sensación de libertad cuando menos en estos tiempos la tenemos. ¿Por qué? Porque los algoritmos de las redes sociales nos hacen que a la vez que nos sintamos con esa comodidad de poder decidir qué ver, al final los algoritmos nos imbuyen en una burbuja donde nos muestran solamente lo que consideramos nosotros que debemos de ver, el conocimiento que debemos de ver. ¿Ves como el algoritmo, no sé, de TikTok no es lo mismo en Asia que el algoritmo de acá? Acá nos ponen pura tontería, bailes. Exacto, sí. Pura información torpes, vacía, nada, sí, claro. pura cosa que no trasciende, que no contribuye a nada bueno. Mientras el algoritmo de TikTok en Asia, pues obviamente es de información científica, de carreras, de logros en cuanto a conocimiento, o sea, es diferente. Entonces, donde hay esa según libertad de escoger, no podemos escoger. Pero bueno, ya ese es como para otro tipo de tema, ¿no? Otro tipo de tema, y no quiero dejar de desapercibido este tema, que pues tan es así que Estados Unidos, ¿qué hizo? ¿Bloqueó TikTok? Pues precisamente por lo mismo. O en su momento cuando estaba Twitter, pues que bloqueó hasta incluso la misma cuenta del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Ándale, Simplemente, ¿por qué? Porque
hay que entender que las redes sociales son empresas privadas de comunicación pública, tomadas como redes sociales públicas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes expresarte, y lo vemos, sin tener un tipo de sesgo o un tipo de restricción. Entonces no son tan libres. A pesar que nuestra Constitución, que está por encima incluso de la operación de las empresas, nos dice que tenemos la libertad de expresarnos como queramos. Y George Orwell dice que la libertad es el derecho de decir a la gente lo que no le gusta oír. Exacto. Entonces, si tú me cortas la libertad por no decir algo que te gusta, entonces estás siendo truncado de tu derecho. Truncado de mi derecho. Y eso solamente se da en espacios, en lugares, en gobiernos totalitaristas. Entonces, la libertad es uno de los más importantes. El respeto a la vida, incluso desde su concepción. Y ahorita vemos que hay tendencias de ideologías que pues dan una autonomía de libertad, permitiéndote no respetar la vida de una persona que está naciendo o está ya en tu vientre, desde lo que es prácticamente una molécula, una célula. Entonces, la libertad es, hasta la fecha, y ha sido siempre para la historia, la ciencia política y la filosofía de la historia, una rama, una vertiente de análisis casi perpetuo, la libertad, desde tiempos inmemoriales. Incluso desde los presocráticos ya se tocaba el tema de las libertades. Bueno, entonces esos valores podríamos decir el respeto, la libertad, el respeto, la dignidad, la libertad. Son los que nos permiten básicamente tener una convivencia que debe de ser en armonía. Juan. Sí, es correcto. Fíjate que es muy, muy importante hablar. Yo creo que el valor de la libertad, como bien dice Ernesto, es algo que nos da para hablar muchísimo, para decir muchas cosas, ¿no? Me gustaría agregar también, ¿no?, en el tema de la libertad, sobre todo la libertad de decidir, ¿no?, de decidir ciertas cosas. Normalmente nosotros tomamos decisiones sobre nuestra vida diaria, pero muchas veces son decisiones condicionadas, ¿no? Entonces, de alguna manera vivimos una falsa libertad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que vamos a ponerlo en la vida práctica, en nuestra vida diaria, con las circunstancias que vivimos actualmente. Entramos en falsos dilemas, entre tener que decidir entre una cosa y otra, que muchas veces es solamente una vertiente de un tema en específico, ¿no? Y nos obligan de alguna manera a considerar que tenemos que ser azul o verde, y tenemos que ser azul o verde sí o sí, o sea, sabiendo que existen obviamente una gran gama de colores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, que limitan tu libertad de escoger, ¿no? Te engañan de alguna manera, y digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo nos va a afectar eso, ¿no?, en nuestra vida diaria? Bueno, la verdad es que, como bien dice Ernesto, el tema es para mucho, pero sí que nos afecta, por ejemplo, a la practicidad de nuestro día, a la hora de que nosotros tenemos que decidir, no sé, digo, algo que a mí me pasa muchísimo, ¿no? Digo, todos nos levantamos así como ahorita, ¿no? Tu compañero, que vienes y te echas tu café y vienes aquí a platicar del tema, ¿no? Y obviamente nosotros muchas veces tenemos que cuidar aquellas cosas que tenemos que decir, por razones a veces obvias, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que el tener que cuidar esas cosas nos lleva a otro lado, ¿no? Como dice el compañero Ernesto, a no tener que tocar esos temas que obviamente nos van a tocar fibras sensibles de nuestra vida diaria, y ahí pues nosotros nos vamos a echar para atrás. Porque uno de los problemas que tenemos la mayoría, y digo, me incluyo también a veces por la situación en la que te encuentres, prefiero uno evadir la situación que afrontar las broncas, ¿no? Hay mucha evasión. O sea, de hecho, creo que vuelvo a la practicidad de la vida diaria. Nosotros del diario evadimos ver o sea, lo que está pasando. Lo ignoramos. Pensamos eso no nos va a afectar, eso no va a llegar a mí, el vecino pasa por esto, pero bueno, ahí solito determinado momento, ahí vea cómo lo soluciona, ¿no? O sea,
Y desde ahí, cuando digo cómo lo solucionan, no me refiero a tener que facilitarle algo, no, sino que muchas veces el vecino puede ser una persona que tal vez X y razón por una situación. Ya volvemos a la empatía, ¿no? O sea, puede necesitar de tu apoyo y tú puedes ayudarlo, ¿no? Pero no lo haces. Pero no lo haces, ¿no? Digo, aquí van a entrar otros temas, ¿no? Muchas veces no es que uno esté obligado, pero si uno se ve en la opción de poder brindar el apoyo a alguien y no te va a quitar nada, o sea, no, y tú puedes ayudarlo, yo creo que es... Hay dos factores que estás tocando en cuanto a la inducción que tenemos a una libertad inducida, y es otro valor que articula los tres que hemos mencionado, que es el valor de la cultura. La cultura nos permite precisamente en ese bagaje de tener un acercamiento de conciencia histórica, que es revisar los hechos del pasado para evitarlos en el futuro, es que también hay eso que habías mencionado en un momento. Cuando no tenemos conocimiento no podemos discernir cosas y no podemos llevar a cabo los valores en los hechos, en la acción. Pero ¿qué pasa también? Cuando no tenemos esa cultura, no podemos tener ese conocimiento, no podemos tener ese valor y nos tenemos que, lo que dijiste, prácticamente autocensurar, que se llama el síndrome de la espiral del silencio, y el miedo a destacar, que es el síndrome de Solomón. Entonces, ¿qué pasa? No queremos tocar precisamente como lo que estás haciendo con tu programa, tocando temas que son sensibles y que no se están tocando, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Entonces, cuando tienes esos valores y tienes cultura, tienes, por ende, la capacidad de defender cosas trascendentales como son los valores, como es el conocimiento, como es la capacidad de discernir y tener que apoyar con tu idea, con tu crítica constructiva para hacer de esto que son los valores y la transmisión, porque se están perdiendo, no los valores, porque en los hechos lo podemos sino hacer la transmisión de una de manera ellos. intuitiva como ser humano, digamos de una manera ya metafísica, sale de tu ser sin que te hayan dicho que es ese valor, pero lo haces. Lo traes en tu genética, vaya, ¿no? Lo traes, incluso lo transmites. Pero ¿qué pasa? La transmisión transgeneracional, intergeneracional de entre lo estamos perdiendo, porque los papás estamos perdiendo la capacidad de enseñarle a nuestros hijos esa inteligencia moral que dice Aristóteles que debemos de tener, porque el hombre tiene dos tipos de inteligencia para Aristóteles: la inteligencia dianética o intelectual y la moral. Entonces, si una inteligencia no se educa con valores morales, terminamos siendo delincuentes, criminales, gente que estafa o hasta políticos. Oye, 12:46, así es, hermano. Vámonos a un corte comercial. De verdad está muy interesante el tema. Ya se va a acabar el programa, ese siguiente bloque. Y regresando vamos a escuchar algo de Twisted Sister, I Wanna Rock. Esta es Válvula de Escape con este tema, valores sociales. Volvemos. Con 51 minutos, el tiempo se nos acabó, hermanos. Básicamente ya entramos para despedirnos. Y yo voy a despedir este programa de hoy. Digo, teniendo la apertura para seguir, porque de verdad hay mucha tela que cortar, hay mucho hilo de este tema. Y yo quiero cerrar preguntándoles a ustedes, para que brevemente me puedan decir en 2 minutos cada uno, ¿qué tan importantes son los valores sociales en la humanidad? No, son sumamente importantes, sumamente necesarios. Ahora sí que hago mucha referencia a lo que vimos, porque digo, es lo que vemos todos, pues. Entonces, totalmente necesarios. Como ya lo dije, son cosas que tienen que seguirse transmitiendo, son cosas que no se pueden dejar morir, porque desafortunadamente sí se vive la extinción de los valores sociales. Estamos viendo esa parte de la extinción de los valores sociales, y bueno, ya lo vemos precargado, ¿no? Casi en todo nuestro entorno. Inclusive cada vez vamos demeritando más estos valores, vamos viendo una deformación incluso de la realidad. Lo podemos observar en la música, en las películas, en la televisión, pero en la radio ahorita estamos haciendo una diferencia, ¿no? Pero también suele pasar que deformamos la realidad, le mostramos una realidad a nuestros hijos que es totalmente diferente, totalmente carente de valores, totalmente necesitada de todo lo que hemos hablado hoy, y muchos otros valores más que nos hacen falta por hablar, pero definitivamente sin ellos
bueno, estamos destinados a la barbarie, estamos destinados a la autodestrucción, estamos destinados a el deterioro del tejido social, y obviamente eso va a traer consigo violencia, va a traer consigo mucha infelicidad, va a traer consigo muchas consecuencias totalmente caóticas para la humanidad. Juan, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros hablando de ese tema. Ernesto, ¿con lo que quieras cerrar? Mira, pues al final los valores sociales son el esqueleto. Si te imaginas un cuerpo, los valores sociales y los valores morales son el esqueleto de un cuerpo. Si tú le sacas el esqueleto a un cuerpo, queda una masa amorfa que por sí misma no va a poder ser funcional. Si no tenemos valores sociales, valores morales en los hechos, aplicados en el día a día, transmitidos a nuestros hijos, no vamos a poder tener desarrollo y humanidad. ¿Qué está pasando? Nos estamos deshumanizando, precisamente porque hay toda una tendencia desde hace décadas a ir al ser humano atomizándolo por medio de la tecnología, por medio de valores sociales impuestos, que son ¿qué? Pues la riqueza, el poder, el dinero, el disfrute de los placeres, y en eso que nos van enfocando como sociedad a perseguir como felicidad, como plenitud, nos estamos deshumanizando, porque para alcanzar ese tipo de estadios superfluos, superficiales, necesitamos, para poder llegar a ellos, sacar los valores. Si sacamos los valores, llegamos a ellos, pero al final sufrimos como, no solamente como ser humano en lo individual, sufrimos como sociedad porque nos volvemos cada vez más, como lo dijo Juan, en una barbarie, donde no nos importa lo que le pasa al vecino, no nos importa qué le pase a nadie más, salvo las personas inmediatamente que me interesen, no me importa lo que le suceda. Además, si tengo que pasar por encima de la gente, lo voy a hacer. Y eso en las redes sociales me va a dar un éxito tremendo, porque voy a demostrar que soy exitoso a costa de ¿qué? Pero qué vacío, ¿no? De tener una miserabilidad como ser humano, Exacto. que al final me constriñe en el fondo. Así es, hermano. De verdad, gracias por el aporte de hoy. Fue Gracias muy a ti por la importante. invitación. De verdad, muy, muy importante, Juan, Ernesto, tenerlos aquí en cabina y hablar de ese tema que realmente es importante y que nosotros debemos, como padres de familia, debemos de inculcar a nuestros hijos, y de, como decíamos, parte de, también de que no se ejecuten los valores o no se lleven a cabo es por la ignorancia de que existen y cómo deben ser. Entonces, esa es la obligación que tenemos. Hay una nosotros. responsabilidad. No podemos enseñar lo que no sabemos. Eso es importante. Tú no puedes enseñar valores si no los aplicas, si no los tienes. Entonces, tenemos que primero responsabilizarnos como individuo para poder responsabilizarnos en las generaciones que estamos dejando. Porque los errores que yo tenga como padre, como individuo puedo pagar yo mismo, pero como padre los va a pagar mis hijos. Y es triste dejar parte del problema y no parte de la solución. Parte del problema, y hay muchísima gente, pero parte de la solución faltan. Y eso es lo que debemos de apuntar quienes queremos ser responsables como padres. Exacto. Bueno, muchas gracias de verdad y esperemos que esta información les haya servido. Pueden ver la retransmisión a través de las plataformas de Tabasco Radio 90.9. Mi nombre es Julio Olmedo de los Hijos del Rock en este proyecto que se llama Alul Escape. Hermanos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Son 12:56. Mañana tenemos el tema educación financiera. Otro pollito que también hay que comer, que es importante. Nos vemos mañana y nos despedimos con esta canción de Billy Joel. Hasta mañana. Bye.